De asesora a vicepresidenta en un abrir y cerrar de ojos. Así es como Sánchez premia a sus amigos más leales. El diputado Requena destapa algo muy serio. ¿Ayudó esta nueva vicepresidenta a dar permisos especiales a la empresa Villafuel? Y hay más. Su familia lleva años viviendo del dinero de todos los españoles, desde los tiempos de otro presidente socialista, Zapatero. Parece que algunos han encontrado en la política su particular gallina de los huevos de oro. ¿Quieres saber cómo se conectan todos los puntos en este nuevo escándalo del gobierno? Sigue viendo. La verdad te va a sorprender. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, los señores Requena y Melgarejo saben que tienen un total de 12 minutos ahora y de 2 minutos para la réplica, o si quieren dejar algo para la réplica, contabilizamos. Bienvenida, señora Agesen, y mis felicitaciones por su nombramiento como ministra y como vicepresidenta del Gobierno de Sánchez. La felicitación entenderá que es más un gesto de cortesía que una realidad, porque este Congreso no le puede tener el respeto político que el cargo debería de tener, porque este Congreso además debería de cuestionar, o al menos permítame que este grupo sí lo cuestione, ese ascensor laboral que supone ante Sánchez los méritos que se deben de aportar para progresar en política. De asesora a vicepresidenta, hablemos de sus méritos y de su contribución al bienestar de los españoles con los hechos objetivos o rigurosos que usted ha dicho por los que deberíamos de juzgarla. Combustible para vehículos. Llenar hoy el depósito es 15 euros más caro que cuando usted llegó. Si hablamos de un agricultor, la cosa es mucho peor, porque la espectacular subida del gasoil rojo hace que de media cada día que un agricultor o agricultora salgan al campo les cueste 85 euros más llenar su depósito que cuando usted llegó. Y eso que gracias al Partido Popular hemos parado en varias ocasiones los 11 céntimos adicionales que le quieren meter al diésel. Cuando usted llegó, la bombona de butano costaba apenas 13 euros, hoy cuesta casi 17. Y una familia pagaba 40 euros su factura de la luz, hoy paga 65 euros. Supongo que será en el informe Draghi de esa lucha que ustedes han hecho por el precio de la energía. Señora vicepresidenta, cuando usted llegó, España tenía un déficit de productos energéticos de 23.000 millones de euros. En 2024 fue de más de 31.000 millones de euros. Pero eso no es lo peor, es que el récord en déficit de productos energéticos, en el saldo balanza de comercio exterior, lo tiene usted con 52.000 millones de euros en el año 2022. Gracias principalmente a esa excepción ibérica que disparó el consumo de gas cuando los precios eran más caros. Por cierto, para evitar bulos, ¿me puede decir en qué página del informe Draghi aparece alabando Draghi la excepción ibérica como un ejemplo de éxito? Porque yo no lo encontré en ninguna de las 325 páginas. A la vista de estos datos, señora Agesen, su propósito durante estos años ha sido hacernos más pobres como país y de disparar la pobreza energética de las personas. Usted tiene la obligación legal de publicar los datos de pobreza energética, pero no lo hace desde los de 2021. Y no lo hace porque pone en evidencia lo que distintas organizaciones, universidades y el propio INE dicen. Y es que usted ha multiplicado la pobreza y los pobres de nuestro país. No es capaz de poner un verdadero escudo de protección a los consumidores vulnerables. Y lo que hace es secuestrarles y vincular su pobreza energética para que, si queremos luchar de manera efectiva contra ella, tenemos que regalarle un palacio en París al Partido Nacionalista Vasco. Por cierto, con el Instituto Cervantes dentro, que ese sí se lo damos al PNV, pero el resto de institutos Cervantes que por cuestión de los embargos internacionales por impago de empresas energéticas, de eso ni hablamos, ¿verdad? Mire, señora Agesen, hoy en España hay 1,5 millones más de personas que se retrasan en pagar sus facturas que cuando llegó usted. Hay 6 millones más de personas con una inadecuada temperatura en sus viviendas. Es decir, que gracias a usted 10 millones de personas pasan frío o calor en sus casas. Y hoy en España 8 millones de personas tienen un gasto desproporcionado en energía. Nunca jamás hubo tantos. Como le diga el señor Agesen, usted ha multiplicado la pobreza de las familias, porque esa es la realidad económica de su gobierno, la de empobrecer y crear sufrimiento. Y todo eso mientras hay algunas familias muy privilegiadas. Hay alguna familia, como la suya, por ejemplo, señora Agesen, que desde que usted está en el Gobierno, fíjese que bien le ha ido. 102 contratos con el Gobierno, su entorno familiar ha recibido 4.200.000 euros de fondos públicos y si ampliamos la Administración y no nos regimos solo por el Gobierno de España y nos vamos a Sevilla, un íntimo amigo de Teresa Rivera, en su época como director en el Gobierno de Zapatero, ha contratado o ha hecho un contrato millonario con su familia. Señora Agesen, hablemos también de Aldama y de Villafuel, porque a lo mejor ese es el mérito que tiene que usted acreditar para el ascensor laboral.
En los papeles de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil hay muchas referencias a sus subordinados en el Ministerio, altos cargos que son nombrados por usted. La Fiscalía Anticorrupción dice que la licencia por la que ha sido posible defraudar millones de euros a Hacienda y repartir mordidas, incluso llevar bolsas llenas de dinero a la sede de su partido, se dio de forma irregular. Yo le voy a hacer aquí dos preguntas. ¿Los altos cargos de su ministerio que dieron la licencia a Villafuel sin el requisito de solvencia financiera, lo hicieron por iniciativa propia o porque usted se lo ordenó? La otra es, ¿aparecerá su nombre en algún informe de la UCO señalando, o leeremos alguna transcripción en la que usted, señora Ágesen, presione a algún funcionario para dar un trato de favor al Dama? Porque, mire, yo hace más de 3 meses le solicité el informe completo de cómo se había dado el expediente a Villafuel. 3 meses y pico después todavía no me han dado ninguna respuesta. Yo no entiendo por qué no quieren ser transparentes con eso. Quizá veamos algunos sellos de tiempo o algunos expedientes que no sea muy acorde y por eso lo están ustedes reteniendo. Sigamos con sus méritos. Mire, gas ruso. ¿Qué opina usted de que Rusia sea nuestro segundo proveedor de gas natural? Mire, le voy a relatar unos hechos y usted me dice qué le parece. Cuando usted y Teresa Rivera llegan al ministerio, no se compraba ni un solo metro cúbico de gas a Rusia. Cuando usted la nombra secretaria de Estado de Energía, Rusia era ya, después de casi 2 años en el gobierno, el 4º proveedor. Cuando estalla la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania y ustedes deciden subvencionar el gas y subvencionar la electricidad a Portugal, Marruecos y Francia, Rusia se convierte en nuestro 3er proveedor. Y el día que usted es nombrada ministra, Rusia es nuestro segundo proveedor de gas. Rusia financia la guerra vendiendo gas. Por eso Europa se está desconectando o se desconecta de Rusia. Lo que yo no entiendo, y me gustaría que ustedes a mí me explicaran, cuál es la pasión que tienen por el gas ruso. Ustedes dicen que eso es cosa de las empresas. Bueno, yo les voy a relataros otros hechos. Son relativos a la energía nuclear en España, donde España tiene uranio. Se produce combustible y lo vendemos a medio mundo. Se produce y fabrica todos los componentes que puede tener una central nuclear. Gestionamos el residuo de forma segura. Se produce el 20% de la energía que consumimos sin emitir un solo gramo de CO2. Y donde la energía nuclear, además, fue clave y de vital importancia para garantizar el suministro eléctrico durante 2 fenómenos atmosféricos muy adversos para nuestro país, la Dana y Filomena. A esa realidad, desde que usted llega al gobierno, mire lo que han hecho. Se prohíbe el extraer el uranio. Se sube la tasa de Enresa a un 55% para hacer inviable las centrales nucleares. Hacen un plan de residuos que es 20.000 millones de euros más caro. Obligan a firmar un protocolo de cierre a las propietarias. Usted ahora se pone de perfil, dice que es Enresa. Es usted, porque usted era la presidenta de Enresa. Se modifica el reglamento el pasado 3 de diciembre. Sí, la responsable de Enresa es la secretaria de Estado. Se modifica el reglamento sobre instalaciones nucleares para hacer más compleja la operación nuclear el pasado 3 de diciembre. Señora Ágesen, usted ha hecho un desarrollo normativo y legal para promocionar la compra y subvención de gas ruso, mientras paralelamente a eso se prohibía la energía nuclear. Esto no es cosa de las empresas, es cosa de su gobierno. Y el resumen de su gobierno es que más emisiones y energía comprada en el extranjero frente al cierre de una energía que es 100% española y libre de emisiones. Mire, hace 12 años un gobierno del Partido Popular le dio una condecoración por méritos civil a la protección ambiental. Hoy, desde luego, con estos hechos sería para quitárselo. Y termino haciendo referencia en su condición de vicepresidenta. Usted es vicepresidenta porque tiene el área transversal del reto demográfico. Dice que hoy se anunciaba una exposición pública. Mire, aquí lo que se necesita en el reto demográfico son menos estudios y más inversión. Y no ha dado cuenta ni tampoco de qué va a hacer con el estatuto básico del pequeño municipio, si van a mejorar la financiación a esas comunidades autónomas que están perdiendo población y que les resulta mucho más caro, desde luego, financiar los servicios públicos esenciales.